Inicio de la sección de laboratorios número 4 termodinámica, reconocimiento de calderas, 18:16. Y estoy trabajando con la sección 763.3 a esta hora y los alumnos están llegando a la sala, así que los voy a admitir desde ya. Hola chiquillos, Rayén, Pedro, Fernanda, ¿cómo están Javiera, Kevin? ¿Cómo han estado ustedes? Hola, profe. Hola Fernanda, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. Bien, Javiera. Hola, Kevin. ¿Qué tal? Viene Aquí Cristóbal estamos, también. profe. Estamos. ¿Qué pasó? Aquí No, estamos. no, estoy enferma. Ah, ¿Qué te pasó? me dio influenza. Qué fome, qué fome, qué fome. Pero que llegue hasta ahí nomás. Sí, Ojalá sí. sí, que llegue hasta ahí nomás. Solo hasta ahí. Así que ni esperarse otra cosa. Esperemos Dios que no pase mayores. ¿Ah? Cuidarse nomás. Mucho cuidado. En eso estamos, profe. Bien, bien. Me alegra de ello. Me alegra. Esperamos un poquito para que se integren otros colegas, chiquillos. ¿Les parece? Les tengo que comentar algunas cosas. Aprovecho de algunos datos avisos. Les comento que ya tengo varias notas del informe 2, algunas de informes 1 que podían estar rezagadas, así que voy a hacer un barrido general de notas ya para poder publicarles. Yo creo que tal vez mañana en la tardecita, publicarles, digamos, eh, esas notas y ustedes me vayan diciendo porque me siguen llegando informes números 1, algunos bastante trazados, así es que por eso se está demorando algunas cosas más de lo pensado, ¿ya? Así que les comento eso yo para que tengan un poquito de paciencia, porque como voy corrigiendo conforme al orden de llegada, entonces eso hace que demore. Ahora, hay algunos informes número 1 que he tenido que volverlos a pedir porque están de alguna manera traspapelados dentro de los archivos en el computador y aquí en la carpeta de descarga de repente me aparece un montón de informes que se llaman laboratorios y que son informes de hace 6, 7, 8 años atrás, digamos. Entonces, hay muchos, ¿ya? Hay muchos. Así que por eso paciencia que ya vamos a estar encontrando el camino para todos, ¿ya? Y se va a dar. Así que les comento eso por el momento. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes de alguna manera por allí pendiente de realizar? ¿Alguna consulta? ¿Algo que esté por allí inquietando? Bueno, vamos a ir aproximándonos a lo que es el laboratorio hoy día, ¿vale? Así es que los voy a invitar a la sesión de hoy en este laboratorio número 4 final de termodinámica. Así que desde ya los voy a invitar a este tema. Vale. ¿Les ha tocado hablar en el curso a ustedes de lo que son calderas? ¿Les han conversado un poquito de ello? ¿Les han conversado un poquito del tema de calderas, chiquillos? Por lo menos a mí no, profe. Perdona, Pedro, no te alcancé a escuchar muy bien, perdona. Por lo menos a mí no. ¿No? Ya, bueno. Entonces,
va a ser novedad. Los invito entonces a esta novedad, que espero así sea. Vamos a ver un poco lo que es el tema de reconocimiento de calderas, que el objetivo general en realidad está relacionado con la posibilidad de que ustedes puedan conocer las calderas desde un barrido general de los diversos tipos que existen, algunas de sus ventajas e inconvenientes y también algunas particularidades de ellas. Por otro lado, la idea es que ustedes puedan tener la capacidad de poder encontrar información a futuro que les permita, si es que les toca a ustedes intervenir en un caso de necesidades de este tipo de equipamiento, ustedes sepan dónde encontrar algunas informaciones o al menos tengan la idea de poder saber cuál sería el diseño o poder determinar algún requerimiento lógico que sería factible de poder cubrir con esto. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que ustedes tengan la posibilidad de tener esta visión en general. Y además, a través de unos videos, observar en terreno qué son estas calderas, qué componentes tienen estos generadores de vapor y algunos de los parámetros que pueden ser controlados y medidos para poder tenerlo en buenas condiciones. Así es como vamos a pasar inmediatamente a ver cómo se clasifican las calderas. Las calderas se clasifican de varias formas. Yo diría que la fundamental se clasifican en lo que se llaman calderas acutubulares y pirotubulares en función de la disposición de los fluidos que ellas llevan. La otra clasificación está en función, ¿cierto?, del mecanismo de transmisión de calor dominante, que si fuese por convección, radiación o conducción, o una mezcla también que puede llegar a darse. También se pueden clasificar por el tipo de combustible empleado, que son combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, también algunos combustibles especiales, como el licor negro y el bagazo, ¿ya? También se puede, digamos, hablar desde el punto de vista de algunos elementos complementarios que son los recuperadores de gases. Y también por el tipo de tiro o forma de evacuar los gases, ¿de acuerdo? Desde la cámara de combustión. Entonces, todos esos elementos permiten, digamos, poder clasificarla. De la otra forma, ¿cierto? También es posible clasificarla del modo bajo el cual estas máquinas permiten ser operadas, ¿ya? Y en ese caso estábamos hablando de operaciones manuales, semiautomáticas y automáticas. Y por último, por la naturaleza del servicio que prestan, si son fijas, móviles, ¿ya? Si son de alguna manera algunos locomóviles, calderas marinas, en fin. Hay distintos tipos de ellas y que permiten entonces usos diferenciados. Si partimos por la primera de los tipos de la primera clasificación de los tipos de caldera y tal vez sea la más relevante, vamos a hablar de lo que son las calderas acutubulares, que tienen básicamente aplicaciones de grandes volúmenes de vapor y de temperatura y presión. Para eso se usan en centrales termoeléctricas, para mover las turbinas, y también para instalaciones industriales de gran envergadura. Todo eso para turbinas, para calderas acutubulares. Las ventajas, bueno, normalmente trabajan a altas presiones, muy altas presiones. La eficiencia térmica es mucho mejor que una tiro tubular y es imposible que explote, ¿ya? Prácticamente imposible. El sistema de operación normalmente es automático, sobre todo en centrales termoeléctricas, donde lo único que se requiere son operadores de sala, muy pocos, de acuerdo para controlar los parámetros básicos de funcionamiento. Usan vapor seco, ya por lo que de alguna manera transmiten y logran, digamos, hacer que el calor sea tremendamente efectivo. Inconveniente, el tamaño y el peso son enormes. Una central termoeléctrica estamos hablando que son varios pisos de altura, de 4, 6, hasta no sé cuántos pisos, 20 pisos tal vez en algunos lugares, las calderas de mayor tamaño. Así que son enormes en ese sentido. Por lo tanto, también implican costos mayores y el agua con que se les alimenta debe ser de una gran pureza, ¿ya? De muy limpia. Acá tenemos, digamos, un par de calderas acuatubulares, como ustedes pueden ver. Acá tenemos una que es rectangular, donde tenemos el quemador y la llama en el interior.
Y rodeando la llama aparecen, digamos, una serie de tubos que son los que llevan el agua que se va a convertir en vapor. Acá tenemos lo mismo, pero en este caso es cilíndrica, pero el concepto es lo mismo, la llama central en el lugar de la caldera y alrededor varias corridas de tubos, ¿cierto? Que son los que llevan el agua que se va a convertir en vapor. ¿Cómo son las calderas en general? Miren, vamos a ver este video para que vean ustedes cómo funciona o cómo es una caldera de una central ya termoeléctrica. Aquí podríamos hablar que cada uno de estos es un nivel, un piso de altura. Todo esto es más o menos un piso de altura, cada una de estas separaciones acá. Así que tenemos una cantidad enorme de tamaño ya cuando hablamos de estas máquinas, ¿de acuerdo? Lleno los tubos de agua, la absorción de calor produce vapor, por lo cual se les conoce como tubos de generación. Estos tubos se interconectan entre sí por medio de unos depósitos conocidos como cabezales de distribución. El domo superior es un tipo de depósito cilíndrico horizontal con un nivel determinado de agua que sirve para separar el vapor producido y el agua, y está conectado a los cabezales por medio de tubos elevadores. El circuito de circulación de agua se cierra con los tubos bajantes que conducen a un domo inferior por el exterior del hogar y por lo tanto no están expuestos al calor. En las centrales termoeléctricas, la circulación puede ser natural o asistida por medio de bombas para un mayor control. El vapor saturado que sale del domo es calentado de nuevo por el sobrecalentador, que al estar expuesto al calor del hogar, eleva la temperatura del vapor a los niveles requeridos por la turbina en otra parte del proceso. El conjunto de tubos del sobrecalentador están a su vez conectados por un cabezal de entrada y uno de salida, y sus secciones están conectadas en serie para poder elevar la temperatura por pasos. El vapor sobrecalentado que circula en la turbina realiza un trabajo que hace que pierda parte de su energía. El vapor que sale del conjunto de alta presión de la turbina es conocido como vapor recalentado frío y es reintroducido al generador de vapor
a través de otro conjunto de tubos expuestos al calor del hogar. Este conjunto de tubos eleva de nuevo la temperatura del vapor a la requerida por las etapas restantes de la turbina. El último conjunto de tubos expuestos al calor se llama economizador y se encuentra al final de la ruta de los gases antes de ser expulsados a la atmósfera. El economizador recibe agua de alimentación fría y la calienta a un punto muy cercano al de ebullición antes de conducirla al domo. De esta manera, el agua perdida por la generación de vapor es reemplazada por agua con características de temperatura que facilitan su evaporación y por lo tanto resultan en un menor consumo de combustible. Los gases que salen del economizador aún contienen energía y son conducidos por un precalentador de aire gases, en donde ceden el calor al aire necesario para la combustión. Al calentar el aire del exterior antes de ser utilizado para la combustión, mejora las condiciones de esta y aumenta la eficiencia del generador de vapor. Los gases que salen del precalentador están ahora más fríos y pueden enviarse a la atmósfera sin que se desperdicien grandes cantidades de calor. En algunas instalaciones, los gases son conducidos por medio de un tiro hacia unos precipitadores electrostáticos antes de pasar a la chimenea. Estos aparatos utilizan filtros y pantallas electrostáticas para capturar las partículas suspendidas en los gases antes de salir a la atmósfera y así contribuyen al control de los niveles de contaminación del medio ambiente. Las partículas son capturadas por las pantallas para luego ser removidas junto con la ceniza de fondo del generador, resultado de la combustión del carbón. Bien, como ustedes ven, la instalación de una caldera de este tipo De es presión bastante impresionante por el tamaño y la disposición de equipos y elementos que lleva. Bueno, tenemos también las otras calderas que son las pirotubulares. En este caso, la utilización de estas pirotubulares está basada básicamente en calefacción a baja presión y en algunos pequeños casos, digamos como potencias pequeñas y medianas, porque no va para más. Y cuanto más grande está para producir vapor a una presión relativamente menor, nunca tan alta como las anteriores. Ahora eso se dedica normalmente, se destina a calefacción y a producción de energía, por ejemplo, para poder usarlas en marmitas, desinfección de ropa en la lavandería y otras aplicaciones como por ejemplo losas radiantes, que son las que ocupan este tipo de calderas pirotubulares. Las ventajas es que es muy poco el peligro que haya de que haya un sobrecalentamiento. Es menos propensa a fallos, digamos, por impureza del agua, porque el tratamiento es un poco menos rígido o restrictivo, digamos. ¿Ya? Ahora, su funcionamiento es estable, bastante estable. Inconvenientes directos de ella es que toma mayor tiempo subirla a régimen de trabajo normal, de tal manera que no son empleables tampoco en altas presiones, ¿ya? Así que demora un poquito en que agarre la temperatura de trabajo. Si nosotros miramos estas calderas pirotubulares, vamos a ver que aquí tenemos dos ejemplos, esta y la que está acá abajo. Ambas dos, digamos, tienen la siguiente caracterología, y es que permiten, digamos, lograr tener la siguiente opción: un lugar donde está el quemador, en este caso, la caldera que está acá, con todo el sistema de inyección y la llama en su interior del hogar. Este de aquí que estoy señalando es el hogar, este sector. Aquí adentro se quema, ya la llama arde y envía, digamos, por estos tubos que están ustedes viendo acá, envía por estos tubos, por esto y por este de acá, envía, digamos, los gases que están a alta temperatura y que están insertos dentro del agua que contiene la chimenea, haciendo entonces que en la medida que este calor pasa por ahí, el agua hierva y se transforme en vapor, ¿ya? De tal manera que el agua envuelve no solo los tubos, sino que también envuelve al hogar de la caldera y todo eso. La salida de los gases se produce por este sector de acá, de tal manera que, si podemos llamarle de alguna manera, aparte a esta, es una caldera de dos pasos, es decir, dos pasos porque uno va desde el quemador hasta el fondo y el segundo paso es desde el fondo y se devuelve hacia la salida, ¿cierto? Y hacia afuera, escapando hacia el exterior el humo, ¿ya? Por eso se llama de dos pasos. Hay calderas de paso par
y de paso impar, ¿de acuerdo? Así es que podemos reconocer en este caso una caldera de paso par, específicamente de 2 pasos. Igualmente la que está acá es exactamente igual. Cuando nosotros tenemos entonces esta posibilidad, podemos ver cómo son estas y vamos a ver a un ingeniero peruano que nos va a mostrar cuáles son las características de esta caldera. Buenas noches. Nos encontramos en este momento en el CENATI, en el taller de instalaciones internas industriales de gas natural. A mi espalda tenemos una máquina generadora de vapor, una caldera. Y me encuentro en esta oportunidad con estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Ingeniería Textil y Confecciones. A estos integrantes les han asignado una tarea, básicamente ver o determinar o recibir explicaciones sobre el funcionamiento de una caldera. Integrantes que nos visiten esta oportunidad: Sarela Rojas Guaraz, Elizabeth Torre Ruiz, y yo soy el ingeniero Eduardo Garro, quien va a tener a su cargo las explicaciones correspondientes. Bien, como les había mencionado, adicionalmente a la alimentación de combustible necesitamos energía eléctrica. Contamos entonces con un tablero eléctrico que va a alimentar de energía eléctrica tanto al quemador como a una bomba de alimentación de agua. Entonces, el otro punto importante para que funcione una caldera, se necesita de una alimentación de agua a través de una bomba. Pero ojo, el agua que necesitamos de alimentación para una caldera tiene que ser agua tratada, agua blanda. Esa agua blanda se obtiene como resultado del ablandamiento de agua, que es un proceso en el cual el agua dura se convierte en agua blanda. ¿Cuál es la finalidad del agua blanda? Es de evitar que se formen incrustaciones en la parte interna de la caldera. Esas incrustaciones van a retardar el proceso térmico. Entonces, por lo tanto, el agua que se necesita de alimentación para la caldera tiene que ser agua blanda. Muy bien. Enseguida vamos a ver las partes que tiene una caldera. ¿Bien? Hice referencia al momento determinado de un quemador. Este quemador es un quemador del tipo no atmosférico. ¿Qué significa? Que necesita adicionalmente de un motor y de un ventilador para alimentar de aire constantemente hacia la caldera, hacia la parte interna, pero de ese aire lo que vamos a aprovechar es el oxígeno para el proceso de la combustión. Porque este quemador internamente va a generar energía calorífica, fuego, llama, y esa llama se va a convertir en energía calorífica que va a cumplir una función determinada para calentar el agua y finalmente en un momento determinado hacer hervir el agua. Después hacer las explicaciones del caso. Necesitamos de un quemador. Luego tenemos un sistema controlador de nivel de agua. Este sistema controlador de nivel de agua cumple la función de controlar el nivel de agua dentro de la caldera y va a enviar la señal correspondiente si baja el nivel de agua para que automáticamente se reponga el nivel de agua a través de la alimentación de la bomba. No nos olvidemos que a medida que se va generando vapor, el vapor se va utilizando, por lo tanto el nivel de agua va bajando, entonces hay que reponer esta agua para tener constantemente vapor. Muy bien, nuevamente en esta zona entonces tenemos el sistema controlador de nivel de agua. Por otro lado tenemos un presostato. Este presostato va a controlar la presión de la generación de vapor. Y este presostato cumple la función básicamente de controlar un nivel máximo y un nivel mínimo de vapor. ¿Dónde vamos a registrar esa presión? Aquí en este manómetro. Este manómetro, por ejemplo, es un manómetro de 0 a 200 psi de presión. Por decirles un ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí 100 psi de presión, o sea,
6.9 bares de presión. A 6.9 bares de presión vamos a tener, de acuerdo a tablas termodinámicas, una temperatura de vapor de aproximadamente 169 grados centígrados. Muy bien. Controlador de nivel de agua, presostato. Vamos a seguir viendo los otros elementos que tiene la caldera. Continuamos por acá. Tenemos acá unos sensores. Estos sensores, hay dos sensores, un sensor de nivel mínimo y un sensor de nivel máximo. Entonces, sobre la cuestión del nivel de agua van a haber dos controladores, el nivel de controlador de agua por acá y otro sistema de sensores de nivel, que si por alguna razón falla este sistema, tenemos esto, o si falla lo otro, tenemos el otro elemento importante. Tenemos aquí otro elemento muy importante, que es una válvula de seguridad o de alivio. ¿Cuál es la función de esta válvula? Es que si por alguna razón se genera sobrepresión dentro de la caldera, esta válvula se va a abrir automáticamente por forma mecánica, porque internamente tiene una serie de resortes. Y el excedente o exceso de vapor va a salir por aquí. Les mencionaba, por ejemplo, en el presostato, si la presión máxima está regulada a 100 libras de presión y por alguna razón no funciona correctamente, puede haber una sobrepresión y esta sobrepresión entonces va a salir por aquí. Quiero resaltar una cosa muy importante, el mantenimiento, ya que estamos aprovechando de este lado, del mantenimiento de esta válvula. Es muy conveniente que esta válvula cada cierto tiempo se accione teniendo vapor. Significa que yo debo abrir accionando esta válvula. Lo recomendable es que sea una vez por semana. Al abrir esto, yo voy a hacer que salga vapor por aquí. ¿Qué me va a permitir o cuál va a ser el objetivo al accionar esto? Es que la válvula la mantenga siempre operativa. Si yo no acciono esta válvula en forma periódica, puede trabarse, los elementos internos pueden agarrotarse por efectos de oxidación, todo ese tipo de cosas, y puede ser que en el momento que más lo necesitemos, esté trabado el sistema y no cumpla su función, y eso es muy peligroso. Luego explicaré qué pasa cuando no funciona bien esta válvula. Muy bien, otro elemento importante es esta zona. Por aquí salen los gases de combustión hacia el medio ambiente. Esos gases de combustión son el resultado del proceso de la combustión generado por el quemador de la caldera. Muy bien, otro elemento importante es la zona de la salida de generación de vapor hacia la parte interna de la empresa. ¿Correcto? Muy bien. Enseguida voy a mostrarles a ustedes la parte posterior de la caldera. Muy bien, vamos a continuar con las explicaciones. Ahora nos hemos ubicado en la parte posterior de la caldera. Esta es la tapa de la caldera, que tiene una serie de elementos de fijación. Para esto ya hemos desarmado para poder abrir la tapa de la caldera. Estoy abriendo en este momento. Voy a ubicarme de una manera tal de poder explicar a mayor detalle esto, ¿sí? Este es el casco de la caldera. Entre el casco de la caldera, que es un elemento de una plancha rolada, tenemos una tapa, la tapa posterior. De igual manera, hacia adelante hay otra tapa delantera. En esta tapa hay una serie de agujeros que se han colocado tubos. Son 64 tubos que tiene esta caldera. Son tubos especiales para calderas. Explico por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el hogar de la caldera. Esta es la parte central de la caldera. Este hogar de la caldera es aquí donde se genera la combustión. Veamos un poquito con un detalle lo siguiente. El quemador propiamente, si pueden ustedes ver en la parte interna, la parte central, pueden ver la parte central de la caldera, al fondo va a estar generado en toda la parte del hogar de la caldera, y ese va a generar calor. Ese calor correspondiente va a hacer de que se aproveche, ¿para qué? Para que llegue a esta zona y el calor ingrese por estos tubos, por cada uno de estos tubos, en esta parte triangular que se muestra.
Y ese calor va a llegar al fondo. Y del fondo va a regresar por estos tubos y finalmente el calor va a salir por aquí, pero ese calor va a ser generado por los gases de combustión de paso y finalmente los gases de combustión van a salir por aquí. ¿Correcto? Bien. Entonces, primera etapa, hubo calentamiento aquí, se calentó esta parte rolada. De igual manera, al pasar el calor por los tubos, hace que el agua que está alrededor de los tubos vaya calentándose. Y en conjunto, finalmente, ¿qué se va a lograr? Se va a lograr que por el efecto correspondiente del calor que se ha generado, por efectos de la combustión correspondiente, va a hacerse que el agua hierva. Al hervir el agua, que está de este punto hacia abajo en estado líquido y desde aquí para arriba en estado de vapor, el estado líquido va a pasar a estado de vapor y ese vapor es el que se va a utilizar en los procesos industriales. Ahora, en esta zona de la tapa, si apreciamos aquí, tenemos lo siguiente. En esta tapa tiene un protector térmico que es una empaquetadura térmica para evitar que el calor que se genere internamente se desperdicie hacia afuera. Y por otro lado, de igual manera aquí. Esta zona tiene relación con la parte triangular que hemos explicado aquí. Cuando venga el calor va a tocar con esto y va a regresar hacia la parte interna. Y en esta zona lo que tenemos son ladrillos refractarios. Van a refractar el calor que se va generando por este lado y va a regresar por los tubos hasta la parte final que explicaba y luego finalmente sale por aquí y los gases de combustión finalmente salen al exterior. Bien, entonces la generación de vapor es que esta máquina generadora de vapor es una máquina en la cual el agua pasa de estado líquido a estado de vapor. No olvidemos que el calor que genera el quemador correspondiente es el que se aprovecha para el proceso térmico. Muy bien. Ahora vamos a pasar hacia la parte delantera nuevamente, ¿sí? Dando la explicación de este caso. En un momento determinado habíamos hablado de que el agua que se requiere para la alimentación de la caldera tiene que ser agua blanda, agua tratada. Esa agua tratada tiene que ser, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una red de alimentación de agua dura que viene al sistema. Y cuando el agua dura pasa a través de este tanque llamado ablandador, vamos a lograr que el agua dura que pasa a través de unos componentes que tiene internamente, vamos a obtener finalmente agua blanda por aquí. Pero voy a explicar un poquito sobre el contenido del ablandador. Aquí vemos un tanque vertical en la que si dividimos en tres partes, un tercio de altura debe ser totalmente libre y las dos terceras partes debe estar compuesto, la mayor parte, de una resina, que es un producto químico, ¿correcto? Enseguida va a estar compuesto de grava intermedia y una grava gruesa. Son lechos que al final vamos a tener dentro y va a ser las veces de un filtro. Al ingresar el agua blanda al sistema y al pasar por la resina, iónicamente la resina va a retener las partículas de calcio, magnesio y otras sales que viene con el agua con el agua dura, pero que al pasar por este lecho se convierte en agua blanda. Y el agua blanda finalmente se va a almacenar en este tanque. Y es esa agua la que va a servir para la alimentación correspondiente de la caldera. No nos olvidemos que la caldera, a medida que va generando vapor, el vapor se va consumiendo, por lo tanto tenemos que reponer el agua. Y la reposición de agua viene a través entonces de este sistema de tuberías. Muy bien. Paso siguiente, vamos a
ver cómo funciona un quemador muy similar al quemador que estoy apuntando aquí. Pero la única diferencia va a ser la siguiente, que el quemador que vamos a ver en funcionamiento en otra área de este ambiente es de una potencia 4 veces menos que la que tenemos. Entonces, paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Muy bien. Bien, continuando enseguida, vamos a ver el funcionamiento de un quemador a gas. Un quemador muy parecido al que tenemos instalado en la caldera, ¿correcto? La diferencia es la siguiente, que la potencia técnica de este quemador es 4 veces menos que el de la caldera. Pero para cuestiones didácticas lo que vamos a hacer es hacer funcionar este quemador a gas. Les explicaba en el caso de la caldera, lo que se utiliza es un quemador de tipo no atmosférico. No atmosférico, ¿por qué? Porque para el funcionamiento correspondiente de este quemador, para que genere fuego, vamos a necesitar la reposición constante de oxígeno dentro de un sistema cerrado para que trabaja en una caldera. Muy bien, tenemos aquí la línea de alimentación de gas. Tenemos por otro lado la línea de alimentación eléctrica, ¿correcto? Veamos, la línea de alimentación de gas, tenemos un regulador de presión, tenemos un manómetro, tenemos un filtro, unas válvulas solenoides, válvulas manuales y finalmente tenemos aquí el quemador. La potencia de este quemador son 100.000 kilocalorías por hora y trabaja con una presión de 30 milibares. Son condiciones de funcionamiento de este quemador. Voy a poner el funcionamiento. Lo único, sí, por favor, voy a pedirles a ustedes no pasar de la franja amarilla para acá, por cuestiones de seguridad. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Bien, explico nuevamente. No debemos de pasar esta franja amarilla por ninguna razón hacia este lado, hacia el lado donde yo me encuentro, por cuestiones de seguridad. Bien, voy a poner en funcionamiento este quemador. Les decía, la potencia 100.000 kilocalorías por hora de potencia térmica y funciona a 30 milibares de presión. Tenemos la línea de alimentación, ya tenemos la línea de alimentación. Voy a abrir la válvula de gas. Luego voy a abrir la otra válvula de gas y voy a accionar el quemador. Y ojo, este quemador va a funcionar en forma automática. Y vamos a ver por otro lado, aquí un punto muy importante, aquí, esta varilla. Este es un sensor. Este sensor nos va a sensar temperatura, que se va a poner al rojo vivo, ¿correcto? Si por alguna razón se apaga el fuego, este sensor va a detectar caída de temperatura y por lo tanto inmediatamente va a enviar una señal para que se cierren las válvulas y deje de entrar combustible. Muy bien, ya tenemos las condiciones dadas. Por seguridad, un quemador, por otro lado, genera ruido y hay una serie de peligros, uno puede quemarse, en fin, tantas cosas. Entonces yo tengo que tomar las precauciones de seguridad. Mis lentes, mis auriculares o mis tapones, que pueden ser, y mis guantes, ¿correcto? Voy a poner en servicio. Hace el primer barrido. ¿Qué significa? Funciona, hace ingresar aire, por alguna razón si quedó gas dentro, va a evacuar. Voy a
es básicamente el ingreso de aire. Como resultado estoy obteniendo una mala producción. Y eso debe evitarse en el funcionamiento del motor. Porque esa mala producción va a generar gases que van a contaminar el medio ambiente. Voy a hacer la regulación. Regulo y observe cómo va cambiando el color del fuego de la llama. La llama azul eventualmente es la ideal. La amarilla tiene exceso de combustible y es contaminante. Por lo tanto, la regulación que está haciendo ahí el colega es buscando la mejor forma de combustión para que pueda ser entonces una llama limpia, que llegue todo el máximo fuerza logístico a la cámara y de ahí al agua. Ahora, esta llama que va a tener calorías aproximadamente, que es la cuarta parte de la llama que produce la otra vez la caldera. Y en un momento determinado va a llegar la señal y les pido que escuchen el sonido que va a emitir el quemador y va a dejar de funcionar luego. Accionó las válvulas y se apagó el quemador. Por eso les mencionaba que este quemador es totalmente automático. Ahora hay quemadores del tipo manual, de encendido manual, del tipo de encendido semiautomático y hay del tipo automático. Muy bien. Entonces, con esto terminamos las explicaciones correspondientes del funcionamiento de un quemador muy parecido que funciona pero dentro de una caldera. Ese calor o ese fuego nos va a generar calor y ese fuego ese calor vamos a utilizar para el proceso térmico dentro de la máquina generadora de vapor. Al tener combustible, ¿qué tenemos? Energía química que llega al quemador. Al generarse el fuego, se convierte en energía calorífica y a la vez genera también luz. Y esa energía calorífica es la que se va a utilizar entonces para el proceso de la generación de vapor. Muy bien, les agradezco muchísimo a ustedes por su presencia. Si tienen alguna pregunta hacia mi persona, encantado estoy para poderles absorber las preguntas que consideren ustedes por conveniente. ¿Sí? Les agradezco muchísimo a ustedes. Espero. Bien, como veíamos recién, las calderas pirotubulares son bastante estudiadas y aplicadas. Por esa razón, digamos, se ven con detalle y permiten ser aplicadas en otras configuraciones, como dice aquí, respecto a la clasificación. Entonces, las calderas también pueden ser en sentido calderas verticales, que están directamente relacionadas con la posición en la cual se encuentran y desde el punto de vista operativo es exactamente igual a la que vimos recién, solo que son para espacios pequeños. También están las calderas horizontales, que son las que conocemos, y en este caso tenemos una que ya hemos visto, ¿cierto? Que es una pirotubular, pero que tiene la gracia de ser de paso impar. ¿Por qué? Porque el quemador que tienen ustedes acá ya está exactamente en la parte delantera y la chimenea donde están los gases de escape está en la parte de atrás. Cuando ocurre esta configuración es que significa que son calderas de paso impar. Si fuera de paso par, esta chimenea estaría en la parte de adelante. Otra forma de clasificarla está en función de la radiación que ellas permiten, digamos, por la cual ellos permiten transferir calor. Entonces tenemos transferencia de calor por radiación. En ese caso, el halo de la flama transporta calor debido a la radiación de estos rayos infrarrojos que van a calentar los tubos por donde circula el agua. También se pueden clasificar respecto a los combustibles, ¿cierto? Y hablamos que habían algunas con combustibles sólidos,
como esta, por ejemplo, que es una que permite quemar chips, ¿ya? O astillas de palo, ¿de acuerdo? Y esta otra que permite quemar básicamente troncos, digamos, ¿ya? Leña. Ambas dos ya han salido del mercado porque eran demasiado contaminantes y además rompían el equilibrio ecológico, porque mucha gente rompía árboles y botaba y quemaba bosques en estos aparatos, digamos. Entonces, se prohibió el uso de estas chimeneas, o sea, de estas calderas, perdón. Bien, otra instancia que estuvimos viendo también fue el tema del recuperador de gases. Para el tema del recuperador de gases, nosotros vamos a ver que en este caso la caldera tiene en su interior el serpentín, donde se produce, ¿cierto?, la absorción de calor que viene de la llama, ¿ya? Y permite entonces calentar el agua y transformarla en vapor de tal manera que este fluye hacia el interior donde tenga que trabajar el sistema y vuelve por este otro lado. Ahora vuelve a otro serpentín que está encerrado, ¿cierto?, por el cual circulan a la vez los gases de escape o humos de la caldera que son introducidos allí, como ustedes ven, y salen por el otro lado hacia el exterior. Pero previa pasada por este recuperador que permite entonces al agua o al vapor que viene desde el interior del sistema, permite, digamos, que este pueda ser precalentado. Entonces se aprovecha la energía de tal manera de que entonces el agua entra hacia el sistema un poquito más caliente ya de lo que podría ser sin este aparato. Entonces ayuda a lo que es ahorro de combustible y otras cosas que son relevantes en el proceso. También tenemos los tipos de caldera en función del tiro que tienen o del escape o la salida de gases. Acá tenemos una caldera que si miramos bien es un calefón. Estos tres aquí son prácticamente un calefón, donde tenemos la posibilidad de que por la parte inferior entre oxígeno o aire, vaya a combustionarse con el combustible que está allí en la parrilla y enseguida fluya hacia arriba por la zona, digamos, de lo que es el serpentín y enseguida de manera natural y por convección, este tienda a subir y se vaya hacia el exterior. Cuando son de tiro forzado, vamos a tener una cámara cerrada, vamos a tener una entrada de aire por un lado y que va a llegar a la cámara y la cámara de alguna manera va a considerar tenerla en esta misma forma, ¿cierto? Hacer la misma función, pasar por el serpentín, pero aquí hay un elemento que es un ventilador o una turbina que permite al girar evacuar los gases por succión y los lanza hacia el exterior, ¿de acuerdo? Acá tenemos lo mismo, pero en una mezcla de ambos dos ciertos sistemas anteriores, ¿ya? En mixto, digamos, que sea tiro abierto, cámara abierta y tiro forzado, ¿de acuerdo? En fin, existen ese tipo de situaciones de configuración. También están las calderas que son de transporte de pasajeros, como estas, las antiguas locomotoras, y donde pueden transportar pasajeros o carga. Voy a conectar antes que se me caiga. Vamos a conectar el transformador. Ya. Bien, como les decía, ya solucionado el impasse, tenemos, digamos, este tipo, digamos, de utilizaciones que son, como les decía, de transporte de pasajeros o carga, y por otro lado tengo aquellos que permiten, ¿cierto?, prestar servicios de movimiento o movimientos motrices, que son estos locomóviles, que tienen un par de poleas grandotas, estas de color verde, y que se enganchan con unas correas a equipos como generadores eléctricos, bombas de agua, sistemas de aserrado y cortes distintos, en lugares donde no hay una provisión de energía, ¿de acuerdo? En aserraderos usaron mucho estas máquinas, permitiendo entonces reemplazar la energía, ¿cierto? Porque quemaban la madera, echaban agua y producían vapor, así que era una cosa absolutamente hecha para la situación. Bien, vamos a seguir conversando, vamos a seguir escuchando a este colega donde va a mostrarnos la caldera con algunos otros detalles que anteriormente no los pudo dar. Los vamos a ver aquí, específicamente el uso de la caldera y
cómo es posible que la caldera se comporte en función de lo que es como máquina. Así que vamos a ver cómo este colega vuelve nuevamente a explicarnos ese tema que es muy interesante. Póngale atención porque hay varias cosas que son un complemento de lo anterior, ¿ya? Esta máquina, que es una máquina llamada caldera, todo este conjunto es la caldera, es una máquina generadora de vapor. Genera vapor. Para esto, dentro de la caldera se llena a un determinado nivel de agua y de acuerdo al funcionamiento que se tiene dentro de la caldera se va a hacer hervir el agua. ¿Para qué? Para que el agua que está en estado líquido pase al estado de vapor y ese vapor que va a estar a una presión determinada y a una temperatura se pueda utilizar para diversos procesos industriales que luego lo vamos a explicar. Muy bien. Esta máquina generadora de vapor necesita para que funcione una alimentación de gas, de combustible. En este caso, la alimentación es de gas GLP. Esta tubería está trayendo gas GLP a 2 bares de presión y tenemos un regulador de presión que lo va a regular a 40 milibares de presión, que es la presión de gas que necesita este quemador. Todo este conjunto de color azul y negro que vemos aquí es el quemador de gas. Este es el motor, este es el ventilador. Y aquí tenemos la alimentación de gas. Muy bien, todo este conjunto se llama quemador. Entonces, una de las cosas muy importantes es que una caldera debe tener un quemador, como un primer componente. Veamos por acá lo siguiente. Dentro de la caldera, que es este conjunto, vamos a tener otros elementos importantes, como por ejemplo, aquí tenemos este sistema. Este es un sistema de nivel de agua. Este sistema de nivel de agua va a controlar el nivel de agua de la caldera. ¿Por qué es importante que la caldera tenga agua? Para que pueda comenzar a funcionar. Muy bien. Por otro lado tenemos otro componente. Aquí tenemos un manómetro. Este manómetro, cuando comience a funcionar la caldera y comience a hervir el agua, no olvidemos el agua hierve a 100 grados centígrados. Y la presión en el momento que comienza a hervir es presión atmosférica. En ese momento va a comenzar a subir la presión. Si la presión llega, como un ejemplo, a 100 libras de presión, la temperatura del vapor dentro va a ser 169 grados de acuerdo a una tabla, que yo después les voy a facilitar a ustedes esa tabla. Muy bien. Otro componente importante, este elemento se llama presostato. La función de este presostato va a ser controlar la presión máxima y mínima con la que debe trabajar la caldera. Y no olvidemos, aquí tenemos otro elemento. Este elemento se llama manómetro, nos va a permitir controlar a qué presión tenemos el vapor en el momento, en ese momento. Y aquí tenemos, nuevamente recordando, este es el sistema controlador del nivel de agua. Muy bien. Tenemos aquí la salida de vapor. Tenemos la salida con su válvula correspondiente. Y tenemos aquí otro elemento importante que es el sensor de nivel de agua. O sea, tiene 2 sensores. Este es un sensor de nivel de agua y este también nos va a censar el nivel de agua. Si falla esto, tenemos esto. Estos 2 componentes tienen relación con el presostato. Muy bien, seguimos por aquí. Tenemos otro elemento también muy importante que es la válvula de seguridad o alivio. Esta válvula es una válvula que funciona cuando se tiene sobrepresión de vapor. Cuando se tiene sobrepresión de vapor dentro de la caldera. Y por aquí, este es un conducto que sirve para la salida de los gases de combustión. Bien. Aquí en esta parte tenemos la tapa posterior de la caldera. Y en la parte delantera, donde está el quemador, es la tapa delantera. ¿Correcto? Muy bien. Regresamos a esta zona. Vayamos a la otra parte también importante de la caldera. Es un tablero eléctrico. Un tablero eléctrico. En este tablero eléctrico se tienen una serie de elementos que van a controlar el sistema de funcionamiento de la caldera. Esta caldera trabaja de forma automática. Muy bien. Con esto podemos controlar
Por ejemplo, el funcionamiento de la bomba, de forma automática, en forma manual, y aquí vamos a poder controlar el funcionamiento del quemador. Muy bien. Vayamos por otro lado. Aquí tenemos otro elemento muy importante también, que es la bomba de alimentación de agua para la caldera. Y aquí tenemos, de la bomba viene la línea de agua. Esta bomba se va a encargar de reponer el agua. ¿Para qué? Para tener siempre un nivel constante de agua. Pero ojo, el agua que se requiere para el funcionamiento de una caldera es un agua tratada, es agua blanda. Esa agua blanda previamente pasa por un conjunto de elementos, unos tanques que llaman, por ejemplo, ablandadores de agua. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una línea de alimentación de agua dura. Agua dura es una línea de agua que va a tener calcio, magnesio y otro tipo de sales, que cuando el agua ingrese al ablandador, aquí internamente llega el agua en un sistema de duchas, y luego dentro de esto tenemos resina. Cuando el agua toma contacto con la resina, químicamente va a accionar, ¿y qué va a hacer? Va a retener, por proceso químico, todas las partículas de calcio, magnesio y sales, y va a salir solamente agua blanda. Y el agua blanda va a llegar a este tanque de almacenamiento de agua. De este tanque de almacenamiento vamos a abastecer de agua a la caldera. Muy bien. Entonces, lo siguiente. Para que funcione una caldera, nosotros contamos con unas instrucciones de operación de la caldera. En estas instrucciones nos indica paso a paso los puntos que debemos tener presente para que funcione esa caldera. Una vez que hemos cumplido con esto, con todos los pasos recién podemos accionar la caldera. Recapitulando. Para que funcione una máquina generadora de vapor llamada caldera, necesitamos una línea de alimentación de combustible. Necesitamos un quemador. Necesitamos electricidad. Y necesitamos la alimentación de agua. Si todos los componentes están conformes, ¿qué se hace para que se genere vapor? Decíamos, tenemos que cumplir con las instrucciones. Ponemos en funcionamiento el quemador correspondiente, operamos de acuerdo a las instrucciones y prendemos la caldera. ¿Ven? Cuando prendemos la caldera, se va a generar internamente fuego. Y ese fuego va a servir ¿para qué? Para poder generar calor. Y ese calor va a permitir, básicamente, que haga hervir el agua. Entonces aquí estamos. Muy bien, ya está todo. Dos tipos de calderas. Las calderas apotubulares y las calderas pilotubulares. Ahora les voy a explicar. Hemos visto a un principio tapadores de gases sin tapa. Esta zona se denomina el hogar de la caldera. En la parte extrema de la tapa delantera está el quemador. Cuando funciona el quemador va a generar fuego hacia este lado, hacia aquí, hacia donde estamos. Como este es tapado... Esa es la primera etapa, ¿cierto? El primer paso que se llama, cuando hablamos de reconocer a las calderas por el tipo de paso. Este es de paso impar. El primer paso es ese que está señalando el profesor ahí, ¿ya? Que viene la llama desde el fondo del hogar hacia acá, hacia donde estamos nosotros, o hacia donde está él, donde tiene su mano. Enseguida viene el segundo paso, que lo va a decir. Va a venir el fuego y va a regresar
ese fuego, que va a ser energía, va a ser calor, o sea, va a calentar a este tubo. No olvidemos que alrededor de este tubo, por la parte externa, tenemos un nivel de agua de este punto hacia abajo, de igual manera, de este nivel hacia abajo, agua. Y alrededor de todos los tubos vamos a tener agua. Muy bien, viene la energía calor, que ha sido generada por el quemador. Primer luego paso. regresa. En ese regreso, Por cada uno de estos el otro lado es el cada uno de segundo los paso. tubos. Estos tubos están a todo lo largo de la caldera. Regresan al otro sector y cuando lleguen a la tapa posterior, regresan por acá y regresan nuevamente en este sentido por acá. Y ese es el tercer Viene paso. por acá y como esto está tapado, van a salir finalmente los Y gases salen de por ahí con la combustión chimenea. hacia el exterior. Ahí están los tres pasos. Veíamos dentro de la parte de cantidad de tubos, son 42 tubos que tiene, que están a todo lo largo de la caldera. Entonces, alrededor de estos tubos va a haber agua. Entonces, cuando este quemador funciona, genera calor, todas esas cosas, el agua que está debajo de este nivel hacia abajo, a todo lo ancho de la caldera, va a comenzar a calentarse el agua. Al calentarse el agua, llega un momento determinado a hervir el agua. Cuando hierve el agua, pasa de estado líquido a estado de vapor. Entonces, ese vapor es el que se va a aprovechar para una serie de procesos industriales. ¿Por dónde va a salir el vapor? El vapor va a salir por aquí. Vénganse hacia adelante, por favor. Por aquí. Por aquí va a salir el vapor. Y ese vapor se va a utilizar para múltiples aplicaciones. Dentro de las aplicaciones, por ejemplo, yo he trabajado en una fábrica de bebidas de gaseosas, fábrica de cerveza. Utilizamos el vapor para calentar agua. ¿Para qué? Previamente esas botellas pasaban por una máquina lavadora que tenía una serie de 8 tanques con diferentes concentraciones de soda cáustica, agua de soda cáustica, y a diferentes temperaturas. El agua ingresa, se entiende, inicialmente fría, el vapor va a calentar a una temperatura determinada porque tiene de paso cada uno de los tanques sus sensores de temperatura, en fin, tiene todo su sistema de ingreso de vapor. Cuando se cumple, por ejemplo, vamos a suponer dentro del tanque 70 grados de temperatura, tiene su sensor de temperatura que le va a enviar la señal correspondiente para que cierre el ingreso de vapor y se mantenga la temperatura. Si baja la temperatura dentro del tanque, se abre la válvula y nuevamente ingresa vapor. Entonces, el vapor va a permitir tener temperatura en los diferentes tanques. Entonces, ingresan las botellas sucias, van ingresando de acuerdo a un recorrido que tiene estas máquinas lavadoras. Las botellas van a seguir ese recorrido y finalmente las botellas van a salir limpias. Entonces, una aplicación para el lavado de botellas. Otra aplicación, por ejemplo, para el proceso de cerveza es para la cocción de la cerveza, para la elaboración de la cerveza. La cerveza se elabora, lógicamente, con una serie de ingredientes, y las cuales va a tener, por ejemplo, la malta, va a tener agua, va a tener cebada, va a tener maíz en determinada cantidad, que se hace hervir y va a pasar por una serie de procesos. Pero el hacer hervir significa que va a pasar por encima de los 100 grados de temperatura. Entonces, el vapor va a servir para hacer hervir ese proceso, todo ese conjunto de elementos combinados con agua. Entonces, ese mosto se hace hervir y luego va a pasar por otros procesos. Muy bien. Por ejemplo, en una industria cervecera o de gaseosas es para eso, como les explicaba. En una industria, por ejemplo, vamos a hablar láctea. Leche Gloria, llega la leche la tiene que ser hervir. Si no hierve la leche, ¿qué pasa con la leche? Se malogra. Entonces, para conservar la leche se necesita vapor. Se hace hervir la leche, de esa manera conservamos. Otra de las cosas, también se utiliza el vapor para procesos de pasteurización. Ustedes han visto una serie de lácteos, dice, compramos un producto, dice pasteurizado. ¿Qué significa? El vapor ha servido también para qué? Para que esos productos se pasteuricen. Y un proceso de pasteurización significa que un envase, un producto envasado, pase a través de una máquina recibiendo chorros de agua, fría, tibia, caliente. Y nuevamente, gradualmente va bajando la temperatura. Y las temperaturas por las cuales pasa este proceso lo conocen perfectamente los industriales. Entonces, un proceso de pasteurización, básicamente, ese proceso se inhiben
los microorganismos que tiene cualquier producto envasado. En la parte textil, por ejemplo, para el teñido de ropas, ¿no? Entonces, otra de las aplicaciones, ustedes que están en la parte textil, ¿qué aplicaciones habría en la parte textil? A ver. En la tintorería. Teñido es uno de ellos, ¿no es cierto? En la Para el lavandería. secado también, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Esta válvula cumple una función muy importante. Esta es una válvula de seguridad o de alivio también, que actúa cuando hay sobrepresión en la caldera. Entonces, aquí ustedes ven una manija. Esta manija se debe periódicamente accionar manualmente. ¿Para qué? Para que asegurar que la válvula esté operativa. Esto se hace cuando la caldera está funcionando. Para que salga vapor por aquí, eso significa cuando yo dejo de accionar esto, va a dejar de salir vapor. Esta operación de hacerlo accionar periódicamente en una forma manual me va a garantizar que la válvula esté... Hemos hablado en un momento determinado del quemador. Este quemador tiene una potencia, toda caldera tiene una potencia, y este quemador tiene que tener relación con la potencia de la caldera. Por decirles, la potencia térmica de este quemador para esta caldera de 50 bhp viene a ser de 1.673.750 BTU por hora o 421.785 kilocalorías por hora. Esa es la potencia que debe generar este quemador. Este quemador es un quemador no atmosférico. ¿Por qué se llama no atmosférico? Porque en un momento determinado va a necesitar, a través del diseño que tiene su motor y un ventilador, reponer el aire. No olvidemos que el aire tiene oxígeno. Para que se tenga fuego dentro de la caldera se necesitan tres factores importantes. ¿Cuáles serán? El oxígeno, Oxígeno, combustible la chispa. y chispa o calor. Cuando se junten esos tres elementos, que se llama el triángulo del fuego, se va a generar fuego. Si por alguna razón no se repusiera el oxígeno dentro de esto, se apaga la caldera. ¿Por qué? Porque tiene sus controles automáticos. Se controla automáticamente el funcionamiento del quemador, se controla automáticamente los niveles, se controla la presión. O sea, tiene una serie de controladores que van a hacer que la caldera funcione correctamente y en forma automática. En las industrias ocurre lo siguiente. Comienza el proceso productivo, por ejemplo, lunes 7 de la mañana. Y el proceso productivo termina el domingo a las 7 de la mañana, cuando las empresas trabajan las 24 horas del día. Esto significa que para hacer mantenimiento de esta caldera solamente se tiene de 7 de la mañana del domingo a 7 de la mañana del día lunes. ¿Cierto? 24 horas. Entonces también tiene que tener un programa de mantenimiento esta caldera. Claro. Muy bien. Ok, ahora voy a explicar un poco más acerca de un quemador. Este quemador tiene más de 400.000 kilocalorías por hora. Vamos a ver enseguida un quemador de, digamos, 4 veces menos de potencia para poderles explicar a ustedes cómo funciona un quemador. En esta sala tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5 quemadores a gas. Este quemador de color naranja y el otro quemador del otro lado son quemadores no atmosféricos. ¿Por qué? Porque tienen un motorcito y tienen un ventilador. Esto se instala por lo general dentro de una cámara cerrada. Muy bien, estos dos son no atmosféricos y los de acá son atmosféricos. Vamos a poner en funcionamiento este quemador. Este quemador es un quemador totalmente automático. Veamos dentro de la tabla que tenemos aquí, este es un quemador EQA, de la marca EQA, del modelo 9110, que tiene una capacidad de 100.000 kilocalorías por hora, equivalente a 116.2 kilowatts por hora, y cuya presión de trabajo de la alimentación de gas son 30 milibares. Muy bien, tenemos el abastecimiento de gas a 2 bares, 2.000 milibares. Tenemos un regulador de presión que se va a encargar en bajar la presión a 30 milibares. Muy bien, tenemos un filtro
tenemos las válvulas solenoides, una válvula, y tenemos propiamente aquí el quemador. Vamos a ver cómo funciona este quemador. Cuando comience a funcionar la caldera, vamos a escuchar un sonido, va a haber un barrido, se denomina un barrido. Comienza a funcionar el motorcito, está haciendo una limpieza. Vamos a ver la limpieza de gas por aquí, y de igual manera la limpieza. Ahí, como ustedes están viendo, hay una llama que equivale a 100.000 kilocalorías. Y es la cuarta parte de la llama que tiene la caldera, que es lo que corre sobre el suelo. Ahora, lo que está pasando ahí, que indica él, es que esa es una llama de mala calidad, porque tiene mucho color amarillo, lo cual tiene mucho carbón. Y es una llama que está mal carburada, de tal manera que la llama ideal es cuando usted asume. Esa es una llama de buena calidad. De lo contrario, es una llama que está perdiendo combustible y contaminando. Claro, está diciendo 4 veces más. Esta tiene 100.000 kilocalorías hora y la otra tiene 400.000 kilocalorías hora. 4 veces más grande la llama. Ahí tiene un sensor, que es una aguja metálica, un piruleto metálico chiquitito, que es el sensor de que está trabajando bien el quemador. Porque en el momento en que se corta la llama, ese sensor detecta que no hay temperatura y apaga todo el sistema. Claro, termina apagando los relés que está mostrando ahí y por supuesto que eso detiene la pasada de combustible y apaga todo el sistema solar. Estamos apagando el quemador. ¿Ya tiene una luz por ahí? ¿Bien? Muy bien. Con una medida de precaución ya está desconectado el quemador. Ahora sí, recién yo puedo pasar antes. Recuerden que ustedes les dije, ubíquense en esa zona de seguridad. Cuando hacemos funcionar el quemador, como una cuestión de seguridad, prohibido que estemos delante. ¿Por qué? Porque nos va a ocasionar un accidente. El fuego va a llegar a la etapa posterior. Ustedes van a observar lo siguiente. Entonces, el fuego va a venir en este sentido, así. El fuego va a llegar aquí, pero como aquí tiene esta tapa, el calor va a refractar, porque aquí hay un ladrillo refractario de paso. Va a venir el calor y el calor va a regresar por aquí, por los tubos, por cada uno de los tubos. Pero no olvidemos que alrededor de los tubos que tenemos, agua. Entonces, esa energía calorífica va a servir para calentar el agua y hacer hervir el agua. Entonces, viene la energía calorífica de esta forma, se va por aquí, y luego llega a la otra etapa y regresa por aquí. Finalmente se van los gases de combustión hacia el exterior. Al generarse la combustión, ¿qué se genera? Gases de combustión. Esos gases de combustión son los restos que han quedado del proceso de combustión, del consumo de combustible. Para tener una muy buena combustión, lo ideal es que se consuma el 100% del combustible. Pero eso es una cuestión teórica. En la práctica, lo que sí debemos desear es que la energía calorífica la aprovechemos cerca al 100%. Si hacemos eso, vamos a hacer que esta máquina generadora de vapor
tenga una mejor eficiencia. Bien, como pudieron ver entonces, hay varios detalles que en el otro no aparecían, pero aquí sí, y era conveniente de revisar, ¿cierto? Y poder ver qué nos tenía, digamos, en esta perspectiva el laboratorio. Bien. Lo que queda ahora es entregarles el cuestionario que les comenté la semana pasada para poder terminar de evaluar este laboratorio número 4 de reconocimiento caldera. Para ello, este video que está aquí, yo se los voy a mandar el vínculo de YouTube a sus correos junto con ya las preguntas que van a venir a propósito del cuestionario. Pero aquí, en este video, aparecen los detalles de tratamiento de agua que se le hace a una caldera pirotubular y además se muestra específicamente cómo esa caldera pirotubular puede ser afectada por distintos tipos de tratamiento de agua y cómo puede ser alterado su funcionamiento en función de varios parámetros. Entonces, la gracia es que la gente de Spirax Sarco instaló una mirilla en la parte trasera, una mirilla de vidrio, y colocó una cámara ahí. Y con esa cámara y esa mirilla permitió mostrarnos a nosotros cómo funciona una caldera en el interior y ver cómo sufre una serie de cambios y alteraciones en la medida que cambiamos algunos de los parámetros que se supone debería tener de manera constante para que funcione en buenas condiciones. Entonces, aquí están, en este video aparecen esas cosas. Así que les voy a mandar a sus correos, ¿ya? El vínculo que está aquí, que ven ustedes aquí arriba, para que lo puedan ver, ¿ya? Y les voy a enviar lo que sigue, que es el cuestionario que ustedes van a tener que responder. Es solo la respuesta, no hay conclusiones, no va a haber introducción, nada. Es un cuestionario, nada más que eso, ¿de acuerdo? Para ello ustedes van a investigar, lo primero es comparar las diferencias acerca de 3 aspectos que están relacionados con la caldera y que lo regulan algunos decretos, ¿ya?, que son del MinSal. El último de los decretos es el decreto 10 del MinSal del año 2010, ¿ya? Y el otro es el decreto número 48 del año 1984, el anterior, ¿de acuerdo? Entonces, comparando ambos dos decretos, hay que ver qué dice uno de los decretos respecto a mantención, operación y seguridad de las calderas y que ver qué dice el otro. Y, por supuesto, que las diferencias que implican en cada uno de ellos esos aspectos. El segundo aspecto a investigar está relacionado con lo respecto a los tratamientos de agua que deben realizársele a las calderas. Acá se hablaba de ablandar el agua, pero no solo se ablanda, también se le busca que sea anticorrosiva, etc. Así que yo les voy a mandar algunas de las preguntas que están asociadas a esta parte de acá, para que ustedes investiguen respecto a estos dos puntos, ¿ya? Y hagan su informe, entre comillas, que va a ser el contestar ese cuestionario. Bien. Desde ese punto de vista, entonces, yo les quiero comentar que la expectativa de entrega para este cuestionario está asociada para el día 13, para 10 días más, de tal manera, ¿ya? De tal manera de que ustedes tengan tiempo de realizarlo, como es un cuestionario nada más, mientras mejor la información, mejor la nota, ¿ya? Lo otro que es importante considerar es que como cuestionario, ¿ya?, es importante también que ustedes lo aprecien como tal y lo contesten rápido, de tal manera, por eso se van a evitar conclusiones, se van a evitar marco teórico, todas esas cosas. Solo cuestionario, ¿de acuerdo? 4 o 5 hojas cuando mucho irán a ser, ya calculo yo, con una tapa que diga, digamos, lo identifique al grupo de trabajo, porque el grupo de trabajo va a contestarlo también de esa manera, ¿ya? Así que tendrían hasta el día 13 para la entrega, mientras tanto yo voy a seguir avanzando con las correcciones, ya sea rezagadas, que están llegando, ¿ya? Y todo lo que tenemos en carpeta por delante. Mañana espero poder enviarles notas, ya mañana nochecita o más tardar el lunes en la mañana, a ver si ya les mando las notas ya que ustedes hayan tenido, ojalá estén todas las que requerían también, así que porque me han llegado recién me están llegando trabajos números 1 de mucha gente,
¿ya? Algunos de ellos porque no estaban personalizados, que eso es importante para poder tener idea de quiénes son, a qué sección pertenecen. Así que no se olviden, en los laboratorios coloquen laboratorio número 4, el nombre de los integrantes en el archivo, para yo recibir ese archivo con ese nombre personalizado y no se pierda, y en lo posible no se traspapele, ya donde indique los participantes y también indique la sección a la que pertenecen, ¿de acuerdo? Por favor, no se olviden de hacer eso, ¿ya? Para que así queden, yo se los enseñé cómo hacer el formato del nombre del archivo que ustedes mandan en el informe, ¿ya? Los archivos se mandan en Word, tampoco se les debe olvidar eso, no en PDF, he devuelto varios porque los han mandado en PDF, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, deben ser en Word, ¿de acuerdo? Bien, chiquillos, ¿alguna consulta, alguna duda antes de retirarnos? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que esté quedando pendiente por allí? Bueno, si está todo ok y no hay dudas ni consultas, nos despedimos, me despido y podemos seguir nuestras rutinas, que tengan un buen fin de semana. Les deseo que estén muy bien. Esta será la última sesión donde podemos trabajar juntos y les deseo lo mejor, que estén ustedes todos muy bien y que resulten las cosas de la mejor manera. Tenemos que terminar el semestre y salir adelante en toda esta cosa. Gracias a ustedes, que estén muy bien y vamos a salir adelante con todo. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Javi. Chao, profe, cuídese. Chao. Cuídense, mejórate pronto, Javi, que estén bien. Gracias, profe. Ok. Chao, Chao, profe, cuídese, que esté bien. igual, ustedes también, oye, que estén Bien. bien. Igual.